RCR, la red que comunica y une al Perú. Ahora vamos a tomar contacto, le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Renzo Deza. Él es el comisionado de la Juntilla para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Doctor Deza, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, muy amable. Buenas tardes, señor Hernández. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bien, tenemos entendido que la Defensoría del Pueblo ha expresado, ¿no?, su preocupación al Ministerio de Educación, ¿no?, por el marcado descenso, la ausencia en las matrículas de nivel inicial que se han registrado en el año 2020, ¿no? Y sin lugar a dudas, tiene como resultado la emergencia sanitaria, la emergencia de salud por el COVID-19, ¿no? Entonces, ¿cuál es la información que nos puede proporcionar? ¿Cuál ha sido la incidencia, el nivel de deserción, ¿no?, y cómo se puede encontrar algún tipo de solución, ¿no? A ver, desde el inicio de la emergencia sanitaria en el mes de marzo del 2020, la Defensoría del Pueblo inició un plan de supervisión sobre la prestación de los servicios educativos a todos los estudiantes. En ese marco, el año pasado se identificaron problemas como que más de 373,000 estudiantes de escuelas públicas no habían recibido la educación a distancia a través de la estrategia Aprendo en Casa, y 114,000 estudiantes también de escuelas públicas habrían abandonado los estudios o habían dejado de acceder a la educación a distancia a través de esta estrategia. En ese marco, siguiendo esa línea de investigación, este año la Defensoría está continuando con la verificación de la prestación y la condición del servicio educativo a los estudiantes. En esa línea, lo que hemos identificado a través de la unidad de estadística del Ministerio de Educación es que en un rango histórico de 5 o 6 años, del 2015 al 2020, históricamente se producía un incremento en la tasa de matrícula alrededor de entre 20,000 a 30,000 estudiantes. Y curiosamente, justo el año de la emergencia sanitaria se produce un pico de descenso de exactamente 49,141 estudiantes de nivel inicial. Es decir, estamos hablando de niños y niñas de edades entre 3 a 5 años de edad. ¿Y cuál es la razón fundamental para este descenso? ¿Qué causas están obedeciendo? Bueno, pueden ser diversos factores. Entre ellos, hemos articulado con uno de los resultados detallados de la supervisión del año pasado, que le comentaba. El año pasado supervisamos a 164 UGELs. De ellas, 135 lograron dar información que 61,000 estudiantes de escuelas públicas no había, y de estudiantes de nivel inicial no habían accedido a Aprendo en Casa en el año 2020. Entonces, en esa línea nosotros hemos trasladado una comunicación formal al Ministerio de Educación a fin de que nos brinde cuáles son las causas específicas que han generado este problema, ¿no? Obviamente las causas son importantes porque ello va a permitir que las entidades competentes, no solo el Ministerio de Educación, sino también los gobiernos regionales, quienes tienen competencias establecidas por ley en la gestión de los servicios educativos, puedan coadyuvar, digamos, la atención integral de estos niños y niñas que no entraron en la matrícula del año 2020. Ahora, ¿cuáles son las regiones que han tenido mayor afectación? ¿Ustedes manejan una estadística, manejan, digamos, cómo se ha ido presentando las incidencias a nivel regional? Sí, nosotros hicimos una lectura a nivel nacional y también a nivel detallada por región. Lo que encontró la Defensoría del Pueblo es que las regiones más afectadas con este problema fueron Lima Metropolitana, Arequipa, Piura, Loreto, Cajamarca, La Libertad, San Martín, Callao, Ica y Ancash. Estas regiones son aquellas que perdieron, digamos, tuvieron un descenso de la matrícula mayor a 1,000 estudiantes. El mayor volumen ha sido en Lima, donde más de 28,000 estudiantes no se matricularon o no estuvieron matriculados en el nivel inicial, y de ahí estamos
tenemos las siguientes regiones, ¿no? Digamos, por ejemplo, Arequipa, Arequipa que tuvo un descenso de casi 5.000 estudiantes, igual que Piura, luego Loreto alrededor de 2.500 y bueno, finalmente, por ejemplo, perdón, con 1.539 y Ancash con 1.153 estudiantes, ¿no? Eh, Además del oficio dirigido al Ministerio de Educación a través de nuestras oficinas defensoriales, la Defensoría está requiriendo información y trasladando este problema a los gobiernos regionales, porque no solo es un tema de garantizar el derecho a la educación, sino también es verlo de manera integral, es decir, desde la protección de los derechos de la niñez. Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, un niño en educación inicial en una escuela pública debe recibir la alimentación a través del programa Jaliwarma. Si estos niños no están en el sistema educativo, la pregunta que deben hacerse las entidades del Estado es ¿dónde están estos niños y qué servicios están recibiendo por parte de los gobiernos locales, de los programas sociales, de los gobiernos regionales, ¿no? Y de los sectores competentes? A pesar de haber sido considerados, entiendo, beneficiarios, ¿no? Pero que no reciben. Claro, como le digo, si el programa Jaliwarma brinda alimentación escolar a estudiantes de escuelas públicas de nivel inicial, primaria y algunas escuelas de secundaria ubicadas en zona de selva, de comunidades nativas y en algunos colegios del modelo jornada escolar completa. Entonces, si hay niños y niñas que no han accedido al sistema educativo, digamos en una cifra de 49.000 estudiantes, al no estar en una escuela pública, no solo no reciben educación, sino que no están recibiendo la alimentación que les brinda el programa social Jariwarma. Ahora, doctor Edesa, esto es el registro oficial, ¿no? Que se maneja a través de instituciones públicas, ¿no? Entiendo que Sí. también hay niños que van a instituciones privadas en este nivel de educación inicial, ¿no? ¿Ese registro se maneja también? Sí, claro. Lo que se ha detectado es que un buen porcentaje pertenecen a, digamos, la diferencia se ha dado en estudiantes de zonas urbanas y ubicadas en escuelas de gestión privada, ¿no? Es ahí donde se ha dado el descenso. Pero justamente es que hemos trasladado al Ministerio de Educación cuáles son las causas que han generado este problema, ¿no? ¿Por qué? Porque las causas, como le decía, van a permitir brindar una respuesta estratégica, ¿no? Si el foco del problema está en las escuelas públicas, el Ministerio y los gobiernos regionales deben adoptar las acciones que competen. Por ejemplo, incrementar, pues, los recursos públicos para poder, digamos, garantizar la disponibilidad de personal docente, personal auxiliar, el incremento de los programas sociales como Jaliwarma. Si el problema digamos, se enfoca en digamos, en las zonas urbanas y de gestión privada o colegios privados, ahí la estrategia también tiene que ser otra, particular, ¿no? Precisamente el Ministerio, estamos pidiendo la información para que nos brinde a detalle un informe de a qué se debe este problema y qué acciones van a implementar, ¿no? En coordinación con otros sectores. Estamos dialogando con el doctor Renzo Deza, él es comisionado de la Adjuntiva para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Las cifras que usted nos está mostrando están referidas al año 2020, ¿no? Naturalmente, sí. La emergencia sanitaria comenzó en marzo del año pasado, específicamente el 16 de marzo, donde ya se había dado inicio justamente al año lectivo, al año escolar, ¿no? El año 2021, ¿tiene alguna información, alguna aproximación que más o menos pueda darnos algún indicador? No, aún todavía es pronto para tener las cifras, todavía no son públicas por parte del Ministerio de Educación. El Ministerio tiene, digamos, diversas maneras de recabar información, digamos, durante el año en los colegios. Entonces,
Durante el año se va procesando la data y recién más o menos a mediados se va publicando en el portal Scale, es un portal que maneja la unidad de estadística del Ministerio de Educación. Al día de hoy todavía no tenemos la cifra pública, ¿no? Pero justamente parte del trabajo que estamos realizando es, digamos, obtener la información de cómo ha sido el impacto, cómo ha rebotado el impacto en el año 2021. Ahora, usted nos ha explicado que hay una serie de regiones que tienen mayor afectación, donde hay mayor deserción o abandono, si se quiere, ¿no? Pero esto, ¿dónde están con mayor énfasis? ¿En la zona urbana o en la zona rural? A nivel de detalle, ese dato no lo tenemos. Justamente lo que estamos coordinando es que nuestras oficinas regionales trasladen esta consulta directamente a los gobiernos regionales para que ellos le den el desagregado de cuál es, digamos, el impacto en zona urbana, en zona rural o escuelas públicas o privadas. A nivel nacional, como le indicaba, sí, digamos, a nivel nacional de todo el país, se observa que la mayor reducción ha sido en zona urbana y en colegios privados, por ejemplo. Ahora, el otro tema en situaciones de emergencia, y se ha visto en otras experiencias en el mundo, es el tema del acompañamiento, ¿no? Sobre todo esto es una pandemia, ¿no? O sea, ¿qué soluciones se pueden encontrar desde la experiencia que aplica la Defensoría del Pueblo, ¿no? Siempre, permanentemente indagando por estos temas, ¿no? Y además viendo esto como un trabajo multisectorial, ¿no? No solamente comprende al sector de educación, sino al tema del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, y también otras instituciones, ¿no? Porque aquí también hay muchos casos de desarraigo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, por eso es que de manera general al Ministerio les hemos trasladado una comunicación solicitándole qué coordinaciones se están haciendo con los otros sectores que tienen competencias en, por ejemplo, rectoría de los derechos de la niñez, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o los que manejan los programas sociales como son el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. A los gobiernos regionales también estamos trasladándoles requerimientos de información. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales, por ley, tienen competencias no solo en la gestión de los servicios educativos, sino también competencias y responsabilidades en alcanzar algunas metas establecidas, por ejemplo, en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que como hay que recordar que ya el decreto supremo que lo aprobó el plan ya tiene rango legal, entonces ya hay, digamos, existen unas responsabilidades más marcadas por parte de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Por ejemplo, en la estrategia 1 que está referida a, digamos, garantizar la atención o los derechos de los niños en la primera infancia de 0 a 5 años, la meta 4 está precisamente referida a lo que es garantizar el acceso y la atención oportuna de la educación en el nivel inicial, de calidad, de manera oportuna, ¿no? Entonces, el Plan Nacional de Acción por la Infancia establece que las entidades responsables de alcanzar y cumplir esta meta son, evidentemente, el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, el MIDES y el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, los gobiernos regionales tienen ahí un rol muy importante porque localmente tienen que ver, digamos, cómo es que no solo se le, digamos, permite el acceso al niño y la niña a la educación inicial, sino que otros servicios debe brindar para digamos, asegurar su desarrollo integral como infantes y como niños, ¿no? Ahora, una pregunta final, ¿no? Recientemente el Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer unas cifras, ¿no? En cuanto a la situación socioeconómica en el país, ¿no? Pobreza extrema, pero también hay un desagregado que tiene que ver con la caída de lo que se denomina la clase media en el país, ¿no? Entonces, usted mencionaba que en guarderías o en estas instituciones que atienden justamente a este nivel inicial, ¿no? ¿Es posible conocer en algún momento estas cifras, cómo ha ido afectando no solamente el ámbito rural, no solamente el ámbito urbano, sino también a sectores que son bastante golpeados como clase media y también situaciones en extrema pobreza, yéndose a la antípoda?
Debería ser posible. Justamente ahí está la responsabilidad de los sectores competentes ¿Ya? de manejar la información. Para cualquier política pública es fundamental contar con información actualizada, oportuna y real, ¿no? O sea, que refleje la realidad. Con el manejo de la información se puede dar una respuesta oportuna a la solución de los problemas que afectan los derechos de los ciudadanos. Entonces, precisamente este inicio de intervención de la Defensoría busca recabar la información integral y completa de los sectores competentes, no solo del Ministerio de Educación, sino oportunamente vamos a trasladar solicitudes a los demás sectores, como MIDIS y Mujer, y bueno, también de manera local a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, oportunamente vamos digamos, comunicar a la ciudadanía y a las entidades los resultados de esta investigación e intervención, ¿no? Y de las recomendaciones que la Defensoría tenga a bien realizar para, digamos, superar estos problemas. Una última inquietud, doctor Deza, ¿no? Y también se va a pedir una evaluación, o ya están haciendo ustedes una evaluación en lo que concierne a educación básica regular, también para hacer una medición si hubo o no hubo descenso comparativos al 2020-2021. Sí, efectivamente. Nosotros, la Defensoría del Pueblo, va a continuar, es más, a inicios de julio ya inició, digamos, la supervisión del servicio educativo de modalidad a distancia para este año. El año pasado ya tuvimos 2 recojos de información, 2 supervisiones, en agosto y en diciembre, y ahí tenemos unas cifras, y lo que queremos este año es, digamos, complementarlo para tener una medida más aproximada del impacto real en estos 2 años de la emergencia sanitaria en el servicio educativo, ¿no? Oportunamente vamos, como siempre, publicar la nota de prensa y hacer llegar a la ciudadanía y a los medios los resultados de esta investigación. Doctor Renzo Deza, comisionado de la Defensoría del Pueblo, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, muy gentil. Gracias. Solo quisiera hacer una ¿Cómo última precisión. Primero agradecer la invitación que nos traslada la radioemisora, y queremos recordar a la ciudadanía que este año la Defensoría cumple 25 años, y como siempre nosotros tenemos presencia en 38, a través de 38 oficinas a nivel nacional, y cualquier problema o queja o reclamo vinculado al servicio educativo, salud y cualquier otro derecho, nosotros tenemos todos los canales de atención presencial a través de las oficinas, de los medios virtuales, y muy importante nuestra línea gratuita, el 0800 15 170. La Defensoría, como siempre, está pendiente no solo de las investigaciones de las políticas públicas, sino también de la atención individual de las quejas y reclamos que tengan los ciudadanos y ciudadanas en casos de afectación de sus derechos, ¿no? Muchas gracias, Gracias. doctor Renzo Deza, y tener en consideración que la Defensoría está cumpliendo un cuarto de siglo al servicio de la comunidad. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.